Nunca olvidaré el sonido del vaso al golpear la mesa. Fue un golpe seco, humillante, casi teatral. Camila, mi nuera, me lo empujó con una sonrisa ladeada, de esas que esconden veneno bajo el esmalte caro. «No servimos comida extra, Adela», dijo, y todos rieron, incluso mi hijo. Frente a mí, una mesa repleta. Langosta, vino blanco, pan recién horneado. Frente a ellos, mi plato vacío. Y yo, con un vaso de agua y una sonrisa tan temblorosa que apenas podía sostenerla. Esteban, mi único hijo, el niño al que enseñé a escribir su nombre, el que lloraba cuando se caía y me pedía que le curara la rodilla, levantó la copa de vino y añadió: «Deberías saber cuál es tu lugar, mamá». Mi lugar. Esa palabra se me clavó como una espina en el pecho. Mi lugar. El lugar que había pagado con mis años, con mis ahorros, con mi paciencia infinita desde que mi esposo murió. Respiré hondo. Sentí el calor de la vergüenza subirme por el cuello, pero no lloré. Solo tomé el vaso con cuidado, bebí un sorbo de agua y respondí con voz tranquila: «Anotado». Silencio. Ni una mosca se movió. Camila volvió a sonreír, satisfecha, pero no entendió lo que esa palabra significaba en mi boca. No era sumisión, era una promesa. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Esa noche, cuando todos se retiraron riendo, yo me quedé sola en la cocina. Las copas vacías brillaban bajo la luz amarilla. El olor a mantequilla, mariscos y vino me revolvía el estómago. Fui hasta el fregadero y comencé a lavar los platos uno por uno. El agua caliente me quemaba las manos, pero no me quejé. Me servía para mantenerme despierta, para no pensar en que mi propio hijo me había convertido en una sirvienta en mi propia casa. Camila pasó detrás de mí con su perfume empalagoso. «No se preocupe, suegrita», dijo. «Ya le guardaré un poco de arroz para mañana. No queremos que desperdicie comida». Reí despacio. «No te preocupes, querida», le respondí sin mirarla. «Tengo el estómago lleno». «¿De qué?», preguntó con sorna. «De memoria. Esa noche dormí poco». El reloj del pasillo marcaba cada minuto como si fuera un latido ajeno. Recordé a mi esposo, Ernesto, y cómo habíamos soñado con una vejez tranquila, rodeados de risas. Nunca imaginé que esas risas serían de burla. Al día siguiente me levanté temprano. Camila y Esteban dormían. Preparé café y me senté frente a la ventana. El sol entraba tímido entre las cortinas. En ese silencio empecé a repasar los años. Cómo pagué los estudios de Esteban vendiendo empanadas. Cómo limpié casas ajenas para que él pudiera tener uniforme nuevo. Cómo me negué a comprarme zapatos para que él tuviera sus libros. Y ahora me llamaban una carga. No lloré. Tomé un cuaderno viejo del armario, el mismo que usaba cuando enseñaba en la escuela, y escribí en la primera página: «Mi lugar es donde yo decido estar, no donde otros me colocan». Ese día comencé a observarlos, ya no desde el dolor, sino desde el análisis. Como observaba a mis alumnos cuando querían engañarme con excusas. Camila salía todos los días a hacer compras, pero regresaba con perfumes nuevos. Esteban, cada vez más nervioso, revisaba su celular a escondidas. No sabía qué pasaba, pero intuía que había grietas bajo la fachada de perfección. Una tarde, mientras Camila hablaba por teléfono, escuché su voz desde la sala. «No te preocupes, amor», decía riendo. «Él no sospecha nada. La vieja ni cuenta se da». Sentí un golpe en el pecho. ¿Amor? ¿A quién se lo decía? Me asomé un poco. Camila sostenía el celular con una sonrisa. Esa misma sonrisa falsa que usó cuando me negó comida. Retrocedí despacio y volví a mi habitación. Saqué el cuaderno. Anoté la hora, la fecha y las palabras exactas. «No te preocupes, amor. Él no sospecha nada. La vieja ni cuenta se da». Cerré el cuaderno y lo guardé bajo la almohada. No necesitaba pruebas todavía, solo paciencia. Esa noche, cuando Esteban regresó del trabajo, lo noté distraído. Camila lo abrazó con afectación, como si actuara para un público invisible. Yo los miré en silencio, sonriendo. No desde la amargura, sino desde una certeza que empezaba a crecer dentro de mí. El que humilla tarde o temprano se arrodilla.
Me serví una taza de té y miré por la ventana, donde el reflejo de la luna caía sobre el jardín. No sé si fue el cansancio o la intuición, pero juraría que escuché la voz de Ernesto susurrándome desde algún rincón de la casa. No respondas con ira, Adela. Responde con inteligencia. Le hice caso, porque en ese momento supe que la venganza no se cocina con rabia, sino con tiempo, calma y una sonrisa tranquila. Tomé el cuaderno, abrí una nueva página y escribí: anotado. Y bajo esa palabra añadí: primera lección. Nunca subestimes a una mujer que aprendió a vivir con poco. Apagué la luz, recosté la cabeza sobre la almohada y dormí con una paz nueva, no de resignación, sino de propósito. El juego apenas comenzaba. Dicen que cuando una mujer deja de llorar, comienza a pensar. Y yo, desde aquella noche de la langosta, dejé de llorar. La casa que antes era mi refugio se había convertido en un escenario donde yo era apenas un mueble viejo. Camila había tomado el control absoluto. Cambiaba los horarios, las rutinas, hasta los cuadros de las paredes. «Es que todo aquí es tan antiguo, suegrita», decía con ese tono dulce que escondía una daga. Yo sonreía. Era mejor observar que discutir. Quien no se da cuenta de que está siendo vigilado termina hablando de más. Los primeros días de mi silencio fueron un regalo para ella. Creyó que había ganado. Creyó que mi orgullo estaba roto. No imaginaba que estaba reuniendo piezas. Camila controlaba incluso la comida. Compraba productos caros, los guardaba con candado en la despensa y dejaba un estante para mí. Pan duro, arroz y un par de manzanas pasadas. Para su dieta, decía sonriendo. Esteban, mi hijo, no intervenía. Vivía ocupado con su trabajo, atrapado en una rutina que Camila le había construido. Ella le organizaba el desayuno, la ropa, las llamadas. Lo trataba como a un niño. Y él, ciego por comodidad, lo aceptaba. A veces lo miraba y me costaba reconocer al hombre que crié. Había algo apagado en su mirada, algo que gritaba: «Ya no decido nada». Y en el fondo, eso me dolía más que su indiferencia. Una mañana, bajé a la cocina y encontré a Camila con una copa de vino a las 9 de la mañana. «¿Celebrando algo, querida?», pregunté con mi mejor sonrisa. «Celebrando que por fin esta casa tiene un poco de estilo», respondió, señalando los muebles nuevos que había mandado traer sin consultarme. Sillas de terciopelo, cortinas blancas, adornos fríos, todo tan caro como vacío. Yo toqué el respaldo de una silla y murmuré: «Mi esposo habría odiado esto». Ella rió. «Tu esposo no está, Adela, y esta casa ya no es tuya». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Pero no dije nada. Solo asentí, fui a mi cuarto y abrí el cuaderno. Escribí: «Camila cree que todo lo que brilla le pertenece. Olvida que las raíces no se arrancan con muebles nuevos». Durante días observé cómo hablaba por teléfono en voz baja, cómo escondía papeles en su bolso, cómo sonreía mirando mensajes que no venían de mi hijo. Una tarde, mientras ella se duchaba, encontré su celular sobre la mesa. La pantalla se encendió con una notificación: «Amor, te extraño. Esta noche igual que siempre». No abrí nada. No necesitaba más. La verdad, cuando es tan evidente, no se busca, se espera. Volví a mi cuarto y anoté otra línea. Las mentiras se alimentan del silencio, pero el silencio también puede ser un arma. Comencé a anotar otras cosas: llamadas del banco, sobres con sellos oficiales, cartas escondidas bajo el florero. Una de ellas, con el membrete de una inmobiliaria, decía: «Pendiente el pago de hipoteca, plazo máximo 30 días». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo una casa pagada hace años estaba hipotecada? Ahí supe que no solo me estaban robando el respeto, sino mi hogar. Guardé la carta y la llevé conmigo al mercado, donde aún me saludaban algunos viejos vecinos. Entre ellos estaba Arturo, uno de mis exalumnos más queridos, ahora abogado. «Doña Adela, qué gusto verla», dijo con una sonrisa sincera. Lo miré y le respondí: «Tal vez pronto necesite tus consejos, Arturo, pero aún no. Primero necesito observar un poco más». Esa noche, Camila organizó una cena para sus amigas. Risas, música, perfume caro y copas tintineando. Yo, en mi habitación, escuchaba todo desde el silencio. A medianoche, los pasos torpes de Esteban subiendo las escaleras me confirmaron que había bebido de más. Y debajo del ruido,
se oía algo más. La risa aguda de Camila en la terraza, hablando por teléfono con voz melosa. Otra vez ese tono que reservaba solo para su amante. Me acerqué al espejo, miré mis ojos cansados y dije en voz baja: «No voy a destruirte, Camila. Te vas a destruir sola». Y sonreí. Los días siguientes fueron de calma aparente. Camila salió de viaje con el pretexto de visitar a su madre. Yo aproveché su ausencia para revisar documentos, papeles, cuentas y cada detalle de la casa. Encontré más de lo que esperaba: extractos bancarios, facturas duplicadas y un recibo a nombre de Esteban Quirós, mi hijo, con un sello de préstamo hipotecario reciente. El corazón me dolió. Mi propio hijo había permitido que hipotecaran la casa, por ella. Me senté frente a la ventana y respiré hondo. No lloré. Solo pensé en lo que Ernesto, mi esposo, habría hecho. Él siempre decía: «El respeto no se exige, se enseña», y yo estaba lista para enseñar. Al caer la noche, Esteban llegó del trabajo. Lo esperé en la sala, con una taza de café caliente. «¿Podemos hablar, hijo?», pregunté con calma. Él asintió, incómodo. Le mostré los papeles. Su rostro cambió. «Mamá, ¿puedo explicarlo?» «No hace falta», lo interrumpí. «No me expliques nada. Solo dime una cosa. ¿Cuándo fue que dejaste de ser tú?». No respondió. Solo bajó la cabeza. Me levanté, puse el cuaderno sobre la mesa y le dije: «Algún día vas a leer esto. Y ese día vas a entender por qué nunca se le niega un plato de comida a quien te dio la vida». Lo dejé allí, entre la vergüenza y el silencio. Subí a mi habitación con el corazón firme. Esa noche escribí en mi cuaderno: «No soy invisible. Solo me estoy preparando para que todos me vean». Y, mientras apagaba la luz, sentí que Ernesto, desde donde esté, me sonreía. A veces, la única forma de gritar es escribir, y mi voz, desde que me arrebataron el respeto en mi propia casa, se volvió tinta. Mi cuaderno se convirtió en mi refugio, mi testigo y mi espejo. Cada página era una herida abierta, pero también un plan cuidadosamente trazado. En sus hojas no solo anotaba las humillaciones, también dibujaba los caminos para volver a levantarme. La paciencia no es resignación, es estrategia. Escribí una mañana, mientras el aroma a café quemado llenaba la cocina. Camila dormía todavía, y Esteban se había ido temprano al trabajo. El silencio era perfecto para pensar. Durante años había creído que la fortaleza estaba en aguantar. Ahora entendía que aguantar sin propósito era dejarse morir de pie. Así que me propuse algo: recuperar mi lugar, no con gritos ni venganzas vacías, sino con inteligencia. Una venganza elegante, de esas que no manchan las manos, solo el orgullo del enemigo. Comencé por lo más simple: observar. Anotaba horarios, llamadas, visitas, reacciones. Sabía a qué hora salía Camila, con quién hablaba, cuánto tardaba en volver. Cada sonrisa fingida tenía un patrón. Cada palabra dulce escondía un cálculo. También observaba a mi hijo. Esteban ya no era el hombre que conocí. Era un reflejo roto. Había algo en su mirada, un miedo constante, como si estuviera atrapado en una red que él mismo había ayudado a tejer. Lo veía comer sin hablar, reír sin alegría, dormir sin descanso. Camila lo había vaciado poco a poco, igual que intentaba hacerlo conmigo. Una tarde, mientras ella salía al club con sus amigas, entré a la oficina de Esteban. Sobre el escritorio, un sobre del banco. Dentro, un extracto: la hipoteca de la casa. $140,000. Mi pecho se apretó. El documento llevaba la firma de Esteban y, en letra más pequeña, la de Camila. Habían hipotecado mi hogar, para pagar las deudas de ella. Respiré hondo. No grité, no lloré. Solo abrí el cuaderno y escribí: me quitaron la comida, me quitaron la voz. Ahora intentan quitarme el techo. Pero el alma no la hipotecan tan fácil. Esa misma noche fui a buscar a Arturo, mi exalumno, el abogado que me había prometido ayuda. Nos sentamos en un café pequeño, de esos que huelen a pan recién hecho y nostalgia. «Doña Adela», dijo él, «no entiendo por qué sigue viviendo con ellos». «Porque todavía me subestiman», le respondí. «Y una mujer que logra que la subestimen tiene tiempo para pensar». Le conté todo: la hipoteca, las humillaciones, la manipulación.
Arturo tomó notas con la precisión de quien sabe que detrás de una historia doméstica puede esconderse una guerra. «¿Qué quiere hacer?», me preguntó al final. «Quiero recuperar lo que es mío, pero sin mancharme las manos». Él sonrió. «Entonces hagamos lo legal, pero con estilo». Salí del café con una mezcla de calma y fuego. Por primera vez en años, sentí que el tablero de ajedrez estaba a mi favor. Volví a casa con una serenidad que confundió a Camila. «¿De paseo, suegrita?», preguntó mientras limaba sus uñas. «Sí, querida, uno siempre necesita aire fresco cuando el ambiente se vuelve tóxico». Ella soltó una risa nerviosa. Yo solo la miré. Por un instante vi un destello de inseguridad en sus ojos, y lo disfruté. Esa noche, cuando todos dormían, encendí una vela y abrí el cuaderno. En la página siguiente escribí un título nuevo: Plan de recuperación. Y debajo, los pasos: confirmar la hipoteca en el banco, revisar documentos de propiedad, asegurarme de que la casa siga a mi nombre, esperar el momento justo para actuar. Esa última línea la subrayé 3 veces. A la mañana siguiente, acompañé a Camila al centro comercial. Fingí torpeza, como si necesitara su ayuda para caminar o cargar las bolsas. Ella, encantada de sentirse superior, aceptó. Mientras hablaba por teléfono, escuché claramente: «Sí, sí, amor. El dinero está por llegar. En cuanto venda la casa, nos vamos». La sangre me hirvió, pero no dije nada. Solo sonreí y le ofrecí una botella de agua. «Debes hidratarte, querida. Mentir tanto cansa». No entendió la indirecta, y eso me dio más fuerzas para seguir jugando. Esa noche escribí mi última nota del día. No todos los monstruos tienen colmillos, algunos llevan tacones. Y al cerrar el cuaderno sentí algo distinto. No era rabia, era determinación. El tipo de fuerza que nace cuando una mujer se mira al espejo y recuerda quién era antes de que la hicieran dudar de su valor. Ya no era la madre humillada de un plato vacío, era Adela Quirós. Y, aunque ellos aún no lo sabían, acababa de empezar su peor pesadilla. Dicen que el silencio es de oro, pero el mío se había vuelto de acero, frío, afilado, paciente. Camila pensaba que mi quietud era debilidad, cuando en realidad era mi mejor disfraz. Una semana después de mi encuentro con Arturo, ella organizó una fiesta en casa. Decía que era para celebrar la vida, aunque todos sabíamos que lo hacía para presumir su dinero y su nuevo círculo de amistades. El tipo de gente que ríe fuerte, bebe caro y mira por encima del hombro. Yo servía copas y recogía platos, invisible, como siempre. Y en ese papel de sombra, escuché más verdades de las que imaginaban. Camila desfilaba por el salón con un vestido rojo brillante, su perfume saturando el aire. Esteban iba detrás, nervioso, riendo por compromiso. En las conversaciones flotaban nombres de empresarios, cifras y un término que me hizo arquear una ceja: inversión paralela. Uno de los invitados, un hombre alto, de sonrisa tensa, le dijo a Camila: «Asegúrate de que tu suegra no descubra nada, cariño. Ese tipo de mujer puede ser más peligrosa de lo que parece». Camila rió. «Por favor, si apenas sabe encender el televisor. Vive en otro siglo». Sentí una punzada de orgullo herido, pero también satisfacción. Mientras ellos creían que yo no entendía nada, cada palabra se grababa como fuego en mi memoria. Así es como los soberbios pierden. Hablan demasiado cuando creen que nadie los escucha. Me moví discretamente por la casa, fingiendo ordenar servilletas. Me detuve cerca de la cocina, donde Camila y el hombre del traje hablaban más bajo. «El dinero está en proceso», decía él, «pero necesitamos el documento original de la casa para legalizar la venta». «Tranquilo, lo conseguiré», respondió ella. «Esteban firmará lo que yo le diga». «¿Y la vieja?» «Bah, que siga escribiendo en su cuaderno. Cuando terminemos, la mandaremos a un asilo». Sentí un escalofrío. No miedo, rabia contenida. Un asilo. Eso planeaban para mí: vender mi casa y encerrarme como si fuera un mueble viejo. Tomé aire y sonreí. La gente como Camila no entiende que las raíces de una casa no se miden en escrituras, sino en recuerdos. Y yo tenía ambos. Al día siguiente me levanté temprano. Camila dormía, agotada del vino y la arrogancia. Fui al estudio, donde guardaba el documento original de la casa,
el que ella tanto necesitaba. Saqué la carpeta del cajón inferior, y allí estaba, el título de propiedad a nombre de Adela Quirós. Lo observé unos segundos, y luego lo guardé en el doble fondo de mi armario, entre las mantas. Si querían jugar sucio, yo sabía hacerlo con limpieza y precisión. Esa tarde, Esteban intentó hablar conmigo. Tenía los ojos cansados, las manos temblorosas. «Mamá», dijo con voz baja, «Camila dice que exageras, que te estás inventando cosas». «¿Ah, sí?», pregunté con una calma que lo descolocó. «¿También me inventé la hipoteca? ¿Y la carta del banco?». Se quedó mudo. Bajó la mirada. «No sé cómo llegamos a esto». «Yo sí sé», respondí. «Llegamos aquí el día que dejaste de ser mi hijo para convertirte en su sombra». No grité, no lloré, solo lo miré hasta que se sintió pequeño. Luego me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí, escuché su respiración entrecortada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que le dolía la vergüenza. Esa noche, abrí mi cuaderno y escribí: «La dignidad tiene precio, pero no está a la venta. Y quien confunde silencio con rendición, pronto escucha el ruido de su propia caída». Cerré el cuaderno y lo escondí bajo mi almohada. El siguiente paso sería simple: dejar que ellos creyeran que todo seguía igual. La trampa perfecta no es la que se cierra rápido, sino la que se deja abierta justo el tiempo necesario para que el enemigo entre solo. Al día siguiente, Camila anunció con voz teatral: «He decidido contratar a un chef profesional para una cena especial». «¿Otra fiesta?», pregunté fingiendo ingenuidad. «Sí, pero esta será inolvidable», respondió, riendo con esa mueca arrogante que tanto conocía. Tenía razón, sería inolvidable, solo que no por las razones que ella imaginaba, porque mientras ella planeaba su banquete de apariencias, yo ya había contactado a Arturo. Él preparaba discretamente los documentos, los registros y la denuncia. Todo estaría listo para esa noche. Cerré el día con una oración silenciosa frente al retrato de Ernesto. «Viejo, si pudieras verme», susurré, «no reconocerías a la mujer que dejaste». Y una lágrima, la primera en mucho tiempo, rodó por mi mejilla. No de tristeza, de fuerza, de alivio, porque entendí que no basta con sobrevivir a la humillación, hay que convertirla en lección. Y yo estaba lista para enseñar. El día amaneció con un aire distinto. Había silencio, pero no de paz. Era ese silencio que precede a una tormenta. Desde temprano, Camila revoloteaba por la casa con su teléfono en mano, dando órdenes, riendo en voz alta, posando frente al espejo. Esa noche sería su gran cena, una velada con invitados selectos, donde pensaba brillar. Yo lo sabía, porque lo vi en su mirada. Quería impresionar, humillar, demostrar que era la reina del lugar. Y lo peor de todo, planeaba hacerlo usándome a mí como su entretenimiento. Durante el desayuno, se acercó con un tono exageradamente amable. «Suegrita, esta noche quiero que esté presentable, ¿sí? No como la última vez, que parecía...». Hizo una pausa, con una sonrisa venenosa. «Bueno, que parecía una madre del pasado». «No te preocupes, querida», le respondí con una serenidad que la descolocó. «Sabré qué ponerme». Se alejó confiada. Yo, en cambio, ya había tomado mi decisión. Esa cena sería el escenario donde sus máscaras caerían, una por una. Esa tarde, mientras Camila se arreglaba para sus invitados, yo bajé a la cocina. Le pedí al personal que se retirara temprano, que yo me encargaría del resto. Encendí las velas, puse música suave y acomodé los cubiertos con precisión casi ritual. Cada detalle tenía un propósito. Cada paso era parte del guión que llevaba semanas escribiendo. En mi habitación, guardado bajo el colchón, estaba el cuaderno y una carpeta con documentos que Arturo me había entregado esa mañana. Pruebas del fraude, de la hipoteca, de las transferencias falsas, de los contratos que Camila había manipulado usando el nombre de Esteban. Todo estaba listo. Solo faltaba el público. Los invitados comenzaron a llegar al anochecer. Risas, perfumes caros, copas tintineando. Camila brillaba en su vestido dorado, saludando como si fuera una actriz en la alfombra roja. Esteban, incómodo, la seguía con expresión vacía. Yo me quedé cerca del comedor, invisible, sirviendo vino. Era un papel que ya conocía demasiado bien. De pronto, escuché risas.
Camila mostraba su teléfono a un grupo de mujeres, y una de ellas dijo entre carcajadas: «No puede ser, Camila. ¿Subiste eso?» «Por supuesto», respondió ella riendo. «La vieja no sabe ni encender un celular». Me acerqué despacio. En la pantalla vi una foto mía, borrosa, lavando platos, con la frase: «Mi nuera cocina langosta, y yo lavo los platos. Mon vida de suegra». Los comentarios eran una mezcla de burlas y emojis de risa. Cientos de personas se divertían con mi humillación. Sentí el corazón apretarse, pero no mostré nada. Solo respiré hondo y sonreí. Una sonrisa pequeña, peligrosa. Camila creyó que me dolía. No entendió que acababa de firmar su sentencia. Esa noche, cuando los invitados se sentaron a la mesa, la cena comenzó con risas y brindis. Camila levantó su copa y dijo: «Quiero agradecerles por estar aquí, por compartir este momento tan especial». Se interrumpió cuando me vio entrar al comedor. Llevaba mi vestido negro más sobrio, el cabello recogido, y en mis manos la carpeta de Arturo. «¿Qué hace aquí?», dijo en voz baja, tratando de mantener la compostura. «Venir a agradecerte, querida», respondí con calma, «por recordarme que una mujer sin voz todavía puede hablar». Los invitados guardaron silencio. Camila trató de reír. «¿De qué habla?». «De esto». Puse la carpeta sobre la mesa y la abrí frente a todos. «De la casa que intentaste vender, de la hipoteca falsa, de las cuentas ocultas. Todo lo que hiciste mientras fingías ser una buena esposa y una nuera ejemplar». El color se le fue del rostro. «Estás loca», susurró. «Tal vez», dije, mirándola a los ojos, «pero una loca con pruebas». Saqué los papeles, uno por uno, y los coloqué sobre la mesa como cartas de póker. Cada documento era un golpe. Los murmullos empezaron, las miradas se cruzaron. Esteban, pálido, se levantó sin saber qué decir. Camila intentó sonreír, pero su máscara ya se desmoronaba. Antes de continuar, quiero hacerte una pausa muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en mi lugar si tu nuera te humillara así. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, sigamos. Camila gritó, perdió el control. «Tú no tienes derecho. Esta casa ya no es tuya». «Ah, eso es lo que crees». Sonreí y le mostré el documento original de la propiedad. «Sigue a mi nombre, desde hace 20 años. Todo lo que has hecho se hunde contigo». Esteban se desplomó en la silla, temblando. Camila dio un paso atrás, como si necesitara aire. Los invitados, incómodos, comenzaron a retirarse uno a uno. Solo quedaron las luces, las copas medio vacías y el silencio. «¿Sabes qué es lo más triste, Camila?», dije finalmente. «Que pensé que podrías quererme, aunque fuera un poco». Ella me miró con los ojos llenos de furia. «Te odié desde el primer día, y yo te compadezco desde el último». Tomé los papeles, me di media vuelta y subí las escaleras sin mirar atrás. A mis espaldas escuché cómo el cristal de una copa se rompía. Fue el sonido exacto del fin de una farsa. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. El tipo de silencio que queda después de una tormenta. En el suelo, los restos de copas rotas y servilletas arrugadas. Camila no había dormido en casa. Esteban pasó la noche sentado en el sofá, con la mirada perdida, sin atreverse a decir una sola palabra. Yo, en cambio, me levanté temprano. Preparé café, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara. Por primera vez en meses, esa casa olía a libertad. En la mesa del comedor todavía estaban los documentos que había mostrado la noche anterior. Los ordené con calma, los guardé en una carpeta nueva y antes de salir dejé una nota para mi hijo. «Esteban, el respeto que perdiste anoche no se recupera con disculpas, pero aún puedes recuperar tu dignidad. Hoy voy a limpiar mi nombre, y el nuestro. Mamá». En la oficina de Arturo, mi exalumno y abogado, el ambiente era otro. Serio, eficiente, casi quirúrgico. Él me esperaba con una taza de té y una sonrisa. «Doña Adela, lo que hizo anoche fue brillante», me dijo. «No fue brillante, fue necesario», respondí. Me quitaron la voz demasiado tiempo. Arturo me mostró un sobre con varios documentos. He preparado una demanda completa. Fraude, falsificación de firma y abuso financiero. Con las pruebas que reunió, no solo puede recuperar la casa, también limpiar su nombre ante la ley. Tomé el bolígrafo
y firmé sin temblar. Cada trazo era una herida cerrándose. Cuando terminé, respiré hondo y dije: el apellido Quirós no se arrastra, se defiende. Mientras tanto, Camila intentaba sostener su versión. Publicó en redes una historia llena de mentiras, que yo la había golpeado, que estaba senil, que todo era parte de una venganza de anciana resentida. Pero ya era tarde. Los invitados de la cena habían hablado, y los rumores se extendían más rápido que su perfume caro. Una tarde, mientras revisaba mis plantas en el jardín, escuché la puerta del garaje abrirse. Camila entró sin saludar, con gafas oscuras y un aire de derrota. «¿Dónde está Esteban?», preguntó con frialdad. «No lo sé», le respondí sin mirarla. «Supongo que buscando un abogado o una conciencia». Se acercó con pasos duros. «¿Qué ganaste, vieja? ¿Humillarme? No, querida. Enseñarte. ¿Qué cosa? Que el poder no se mide por el dinero que tienes, sino por el silencio que puedes romper». Camila rió con desprecio, pero su voz ya no sonaba firme. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, y supe que ya había ganado. Días después, el banco confirmó que la hipoteca estaba a punto de ser anulada. Arturo trabajaba en la recuperación legal de mis fondos, y la policía citó a Camila para declarar. Esteban, por fin se acercó a mí una noche. Tenía la mirada cansada, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. «Mamá», murmuró, «lo siento. No me pidas perdón, hijo. Pide valor». ¿Valor para qué? Para empezar de nuevo. Sin ella, sin miedo. Él bajó la cabeza, pero en sus ojos vi un brillo distinto, el de un hombre que empezaba a despertar. Los días pasaron lentos, pero ligeros. La noticia de la denuncia corrió por todo el vecindario. Algunos me miraban con admiración, otros con miedo. Yo seguía mi rutina como si nada hubiera pasado. Cuidaba mis plantas, escribía en mi cuaderno y caminaba hasta la plaza. Cada paso era una declaración de victoria silenciosa. Una tarde, Arturo me llamó. «Doña Adela, tengo buenas noticias», dijo. «El juez aceptó el caso». «¿Qué significa eso?» «Que oficialmente usted es la única propietaria de la casa». «¿Y Camila?» «Recibirá una notificación mañana». Colgué el teléfono y me quedé inmóvil. No grité, no lloré, solo miré al cielo y murmuré: «Gracias, Ernesto. Lo logramos». Esa noche cociné algo sencillo: arroz, pescado y pan tostado. Me senté en la mesa, sola, con una vela encendida y mi cuaderno abierto. En la primera página, la palabra anotado seguía ahí, firme, como una promesa cumplida. Escribí debajo: el apellido Quirós volvió a casa. Y esta vez no piensa irse jamás. Mientras comía, escuché pasos en el pasillo. Esteban entró despacio con una flor en la mano. «Mamá», dijo, «¿puedo cenar contigo?» Le sonreí. «Claro, hijo, pero hoy servimos porciones iguales». Los dos reímos con suavidad. El sonido más simple, más humano, llenó la casa que antes había sido un campo de guerra. Y por primera vez en años, la familia Quirós volvió a tener un hogar. La noticia de la denuncia se había esparcido como pólvora. Camila intentaba aparentar control, pero todos sabían que su reinado de apariencias se desmoronaba. Esteban apenas hablaba, caminaba como un fantasma por la casa. Y yo, por fin, sentía calma. Calma, pero no paz. Aún faltaba cerrar el círculo, devolverle a la vida el equilibrio que me arrebató. Por eso, una mañana, me miré al espejo y dije en voz alta: «Es hora de que la historia termine donde empezó, en la mesa». Pasé los días siguientes planeando cada detalle. Contraté a un chef profesional, el mismo que había cocinado aquella noche de humillación, cuando me empujaron un vaso de agua mientras todos comían langosta. Cuando lo llamé y le expliqué lo que quería, hubo un silencio largo. «Doña Adela», dijo finalmente, «será un honor servirle». «No quiero venganza, hijo», le respondí. «Quiero justicia, con sabor a dignidad». El menú sería el mismo: langosta al vino blanco, pan artesanal, vino tinto. Pero esta vez, yo estaría al centro de la mesa. Camila recibió la invitación con una mezcla de desconfianza y soberbia. «¿Una cena? ¿Ahora quieres reconciliarte?», preguntó con una sonrisa cínica. «Digamos que quiero cerrar un ciclo», contesté. «Perfecto, suegrita», dijo riendo. «Solo no se canse mucho cocinando». «Tranquila», le respondí.
El chef se encargará de todo. Esa última frase la inquietó. Pude verlo en su gesto, en la forma en que apretó los labios. Sabía que algo había cambiado. Y tenía razón. Llegó la noche. El comedor brillaba con una elegancia sobria. Velas altas, vajilla blanca, el aroma a mantequilla y vino llenando el aire. El chef daba las últimas instrucciones en la cocina. Yo llevaba un vestido azul oscuro, el mismo que había usado en mi aniversario con Ernesto. Me sentía viva, no por lo que iba a hacer, sino por haber recuperado mi lugar. Los invitados eran pocos: Esteban, Camila, el abogado Arturo y un viejo amigo de la familia que oficiaría como testigo legal. Todos se sentaron en silencio. Camila jugueteaba con la servilleta, inquieta. Esteban me miraba confundido, pero sin oponerse. «Gracias por venir», dije con voz firme. «Esta cena no es para celebrar, es para recordar». Camila fingió reír. «¿Recordar qué, Adela?» «La noche en que me negaste comida», respondí. «La noche en que me diste un vaso de agua y dijiste, no servimos comida extra». El silencio cayó pesado. Esteban bajó la cabeza. Camila trató de mantener la compostura. «¿De verdad vas a revivir eso?» «Sí», le respondí, «porque esa fue la noche en que decidí dejar de ser invisible». El chef entró con la primera bandeja. El aroma a langosta al vino llenó el aire. Colocó un plato frente a cada uno, pero cuando llegó al lugar de Camila, se detuvo y me miró. Yo asentí. Entonces, en lugar de servirle, el chef le entregó un vaso de agua. Camila palideció. «¿Qué significa esto?», preguntó. «Significa», dije con una serenidad que ni yo sabía que tenía, «que todo lo que haces vuelve, que lo que negaste, la vida te lo devuelve multiplicado». Los ojos de todos estaban sobre ella. Camila intentó levantarse, pero Arturo habló con calma. «Señora Camila, acaba de ser notificada formalmente. La demanda fue aceptada y el tribunal ha emitido una orden para congelar todas sus cuentas». El color desapareció de su rostro. Esteban cerró los ojos, cubriéndose la cara con las manos. Camila comenzó a temblar. «No, no pueden hacerme esto». «Tú sola lo hiciste, querida», respondí. «Yo solo serví la mesa». El chef se retiró en silencio. El resto de la cena fue una escena muda, pesada, inevitable. Cuando los invitados se marcharon, solo quedamos Esteban y yo. Camila subió corriendo a su habitación a empacar. Horas después, la escuchamos salir dando un portazo. Esteban se acercó y dijo con voz temblorosa: «Mamá, ¿cómo pudiste soportar tanto?» «Porque el dolor enseña», le respondí. «Pero una vez que aprendes, no vuelves a servirlo en la mesa». A la mañana siguiente me desperté con el canto de los pájaros. La casa estaba limpia, el aire tranquilo. En la cocina, el chef había dejado una nota: «Gracias por dejarme ser parte de su justicia». Ahora entiendo que no solo cocinamos comida, cocinamos memoria. Sonreí. Preparé café y escribí en mi cuaderno: «El respeto, cuando se pierde, no se reclama, se demuestra, y quien no sabe servirlo, termina probando su ausencia». La historia estaba por terminar, pero mi renacimiento apenas comenzaba. Dicen que la justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, no golpea con ruido, golpea con silencio. Así fue con Camila. Después de la cena, su caída fue lenta y pública, como el derrumbe de una fachada demasiado adornada. Las redes, que antes eran su trono, se convirtieron en su verdugo. Los mismos que la aplaudían por su elegancia ahora compartían los titulares: «Esposa de empresario acusada de fraude y falsificación». Cada publicación era un espejo roto donde ella ya no reconocía su propio reflejo. Yo no necesitaba decir nada, solo observaba. Desde la ventana de mi sala, mientras regaba las plantas que antes ella ignoraba, escuchaba los murmullos de los vecinos. «¿Supiste lo de la nuera de doña Adela?», decían. «Una vergüenza. Con razón la señora siempre fue tan callada». Y entonces sonreía, no por orgullo, sino por paz. Había esperado mucho para ver cómo el tiempo hacía su trabajo. Una semana después, Camila se presentó en la casa. Llevaba gafas oscuras, el cabello recogido con descuido y las manos temblorosas. «Solo vine por mis cosas», dijo sin levantar la vista. Yo estaba en el jardín, podando los rosales. «Tómalas», le respondí, «pero deja la vergüenza aquí. Ya está acostumbrada a esta casa.
Ella me miró con rabia y vergüenza mezcladas. «No sabes lo que se siente perderlo todo», susurró. «Sí lo sé», le dije limpiándome las manos. «Me lo enseñaste tú». «¿Y te sientes mejor ahora?» «No», contesté con calma. «Me siento libre». Camila bajó la cabeza. Por primera vez no tenía palabras, y se marchó. Esa fue la última vez que la vi. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de calma y renacimiento. Esteban decidió quedarse conmigo un tiempo. Había dejado su trabajo, había empezado terapia, y cada día me miraba con más respeto. Una tarde, mientras tomábamos té en el porche, me dijo: «Mamá, me avergüenza todo lo que permití». Le toqué la mano y le respondí: «La vergüenza es un buen inicio, hijo, pero el verdadero cambio empieza cuando aprendes a no repetir lo que duele». Él sonrió con tristeza. En sus ojos, por primera vez en años, vi al niño que había criado. Días después, Arturo vino a visitarme. Traía un sobre grande. «Buenas noticias, doña Adela», dijo con esa sonrisa que solo tienen los hombres que aman la justicia. La sentencia salió a su favor. El juez falló en contra de Camila. La casa, las cuentas y el apellido quedan completamente libres de toda deuda o vínculo legal. Todo vuelve a su nombre. Sentí que el aire se volvía más ligero. Cerré los ojos y susurré: «El apellido Quirós nunca se arrodilla». Arturo asintió con respeto. «Así es, maestra. Lo recuerdo desde que me enseñó a escribirlo por primera vez». Nos reímos los dos, y por un instante volví a sentirme una maestra frente a su clase, no una mujer herida. Esa noche decidí hacer algo que nunca imaginé. Salí al teatro. Había una obra local sobre mujeres que vencen al abuso con inteligencia. Me senté en la última fila, sola. Durante la función, en una de las escenas, la protagonista, una anciana olvidada, se levanta y dice: «No hay peor silencio que el de quien se acostumbra a ser invisible». El público aplaudió, y entre las palmas una lágrima me cayó, no de tristeza, sino de reconocimiento. Sentí que aquella historia, aunque escrita por otros, me pertenecía. Era mi reflejo en otro escenario. Cuando terminó la función, la actriz principal bajó del escenario, me miró directamente y dijo: «Ese aplauso también es para usted, señora». Me quedé sin palabras. Apreté el bolso contra el pecho y aplaudí también. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me veía sin desprecio ni compasión, sino con admiración. Al regresar a casa, abrí mi cuaderno. Las páginas estaban llenas de notas, fechas y frases que ahora parecían capítulos de otra vida. En la última, escribí: «El silencio fue mi arma, la verdad, mi victoria, pero el perdón, ese es mi libertad». Apoyé la pluma, respiré hondo y me serví una copa de vino. En el reflejo del cristal, creí ver por un instante el rostro de Ernesto, mi esposo. Sonreía. «¿Lo ves, viejo?», susurré. No me quebraron. Brindé sola, bajo la luz cálida del comedor, y cuando el reloj marcó las 10, el viento entró por la ventana moviendo las cortinas. Era como si la casa misma aplaudiera conmigo. La primera vez que lo vi entrar en la cocina, después de todo lo ocurrido, sentí algo que no supe nombrar. No era alegría, tampoco rabia. Era una mezcla extraña entre ternura y cautela, como cuando ves acercarse a un niño que te rompió algo valioso, pero que ahora viene con los ojos rojos, sosteniendo los pedazos en sus manos. Esteban estaba distinto. Había adelgazado. Su rostro tenía un cansancio nuevo, pero no era solo físico. Era culpa. La culpa tiene una forma de quedarse en la mirada. La reconocí al instante porque yo también la había llevado alguna vez. «Mamá», dijo con voz baja, como si temiera que el aire lo juzgara. «Te escucho, hijo». Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, incapaz de sostenerme la mirada. «Quiero quedarme aquí unos días, hasta que pueda pensar». Asentí. «Esta sigue siendo tu casa, Esteban». Él bajó la cabeza, avergonzado. «No, mamá, esta es tu casa. Yo solo fui un huésped ingrato». Esa frase me atravesó. No respondí. Solo serví café y le hice un gesto para que se sentara. El sonido de las tazas sobre la mesa fue el único ruido durante varios minutos. Afuera, los pájaros cantaban, como si la vida no tuviera idea del peso que cargábamos dentro. «No sé por dónde empezar», dijo al fin. «Por donde duele», respondí. Él sonrió con tristeza. «Entonces no terminaré nunca.
Nos miramos por primera vez sin miedo. En ese silencio, entendí que no necesitábamos gritar para decirnos todo. A veces el amor herido se comunica con gestos, con pausas, con el temblor de las manos que buscan perdón. ¿Por qué la dejé entrar, mamá?, preguntó con los ojos húmedos. ¿Por qué me dejé dominar así? Suspiré. Porque confundiste amor con admiración. Camila te hizo creer que la necesitabas para ser alguien, pero tú ya eras alguien mucho antes de conocerla. Él bajó la cabeza. No lo vi venir. Me hizo sentir pequeño. No fue solo ella, hijo, le dije con suavidad. Fue el miedo. ¿Miedo? Sí. Miedo a decepcionar, a no cumplir con lo que los demás esperaban. Ese miedo te hizo débil, y el amor sin fuerza se convierte en dependencia. Esteban se frotó el rostro con ambas manos. No sabes cuánto me odio por lo que hice, por lo que permití. No te odies, Esteban. Aprende. ¿Y tú puedes perdonarme? Lo miré largo rato antes de responder. El perdón, comprendí en ese momento, no es una puerta que se abre con una sola llave. Es un proceso, un camino que a veces se recorre descalzo, sangrando. No sé si puedo perdonarte del todo, admití, pero quiero intentarlo. Su respiración se quebró. Las lágrimas que llevaba meses conteniendo comenzaron a caer, y por primera vez en mucho tiempo mi hijo lloró como cuando era niño. Lo abracé, no con ternura inmediata, sino con el temblor de quien toca algo frágil, como si ese abrazo pudiera rompernos a ambos o curarnos por completo. No dije nada. Solo apoyé mi mano en su espalda, y él se aferró a mí como quien regresa a casa después de un largo exilio. Mamá, susurró entre sollozos. Yo la amaba. Lo sé, pero el amor no siempre basta. Ella me cambió. No, Esteban. Ella solo mostró lo que quedaba dormido dentro de ti. Ahora te toca despertarte. Se separó de mí lentamente, secándose las lágrimas. ¿Cómo se vuelve a empezar, mamá? Cocinando. ¿Cocinando? Rió, incrédulo. Sí, la cocina cura, el fuego limpia. Ven. Fuimos a la cocina. El sol entraba por la ventana, dorando el aire. Saqué harina, huevos, mantequilla. Él me miraba sin entender. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Tu pan favorito, el que comías antes de ir a la escuela. ¿Lo recuerdas? El de miel y canela, dijo con un suspiro. Papá siempre decía que olía a domingo. Asentí. Entonces hagámoslo. Hoy será domingo otra vez. Comenzamos a amasar. Sus movimientos eran torpes, los míos firmes. El silencio se llenó con el sonido del pan contra la mesa, el ritmo lento de la reconciliación. Por momentos, nuestras manos se rozaban, y cada contacto era una disculpa muda. Mientras el pan se horneaba, un recuerdo me vino a la mente. Esteban de niño, con los zapatos rotos, corriendo por el patio. «Mamá, mira lo que hice», me gritaba con orgullo, mostrando una flor de papel mal recortada. Yo lo abrazaba, y él reía. En esos tiempos, no teníamos dinero, pero teníamos algo que ahora me parecía un lujo: tranquilidad. Volví al presente y lo miré. El tiempo había arrugado mi piel, pero no mi memoria. Esteban notó mi expresión y sonrió. ¿En qué piensas? En la última vez que hicimos esto. Tenías 8 años y quemaste la mitad del pan. Sí, rió. Y papá fingió que estaba delicioso. Tu padre siempre supo cuándo mentir para no herir. Nos quedamos callados unos segundos. El aroma del pan llenó la casa. Era un olor cálido, familiar, casi sagrado. Cuando lo sacamos del horno, nos sentamos frente a frente. Partí un pedazo y se lo ofrecí. Él lo aceptó con una sonrisa tímida. Sabe igual, dijo. A casa. Porque eso es lo que somos, hijo. Casa. Aunque el techo se derrumbe, aunque las paredes hablen de dolor. Comimos despacio. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. El cielo se tiñó de naranja, y por un instante, todo pareció detenido. Mamá, dijo Esteban, mirándome con una mezcla de ternura y vergüenza. A veces pienso que no merezco tu perdón. No lo pienses tanto, respondí. El perdón no se merece, se construye. ¿Y si vuelvo a fallarte? Entonces volverás a levantarte, pero esta vez solo. ¿Ya no me cuidarás?, preguntó con una sonrisa triste. Siempre te cuidaré, pero desde donde corresponde, desde el corazón, no desde la culpa. Esa noche, después de cenar,
Subimos al ático para buscar una caja con viejas fotografías. La abrí con cuidado. Allí estaba nuestra historia. Esteban de niño, con los dientes chuecos, Ernesto abrazándome en la playa, yo, con un delantal lleno de harina y una sonrisa que ya no recordaba tener. Esteban tomó una foto y la miró largo rato. Papá tenía tus ojos, dijo, y tú su terquedad. ¿Crees que estaría decepcionado de mí? No. Creo que estaría agradecido de verte regresar. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No pesaba. Era un silencio lleno de ternura, de cosas que ya no necesitaban decirse. Pasaron los días. Esteban comenzó a ayudarme en la casa, a pintar las paredes, a reparar lo que el descuido había dejado atrás. Cada tarea era un acto simbólico, una manera de reconstruirse desde adentro. A veces lo observaba mientras barría el patio, y me parecía ver al niño de antes, aquel que soñaba con ser médico, con curar a las mamás cansadas. Una tarde, mientras colgábamos ropa en el jardín, me dijo, «He pensado en volver a estudiar. Quiero trabajar con personas mayores, como tú. ¿Cuidarlas? Sí, cuidarlas y escucharlas. Entonces hazlo», le respondí. «Que la vida no te encuentre repitiendo los errores que viste aquí». Él sonrió. «Te lo prometo, mamá. No me lo prometas a mí. Promételo frente a esa casa que casi pierdes». Esteban se giró, miró la fachada vieja y con la voz quebrada dijo, «Nunca más, lo juro». Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No era olvido, porque olvidar sería negar lo vivido. Era aceptación. El dolor seguía ahí, pero ya no mandaba. Había aprendido que el amor de una madre no siempre se expresa con abrazos, a veces se expresa con límites. Esteban entró al cuarto. «¿Escribes otra vez?», preguntó. «Sí, hijo. Es mi forma de respirar. ¿Puedo leer algo?». «Aún no. Cuando termine». Él me besó la frente y se fue. Esperé a oír sus pasos alejarse y entonces escribí. «Hoy mi hijo volvió. No el hombre que me humilló, sino el niño que un día me prometió cuidarme cuando fuera vieja. No necesito que cumpla su promesa. Me basta con que haya recordado quién era». Al amanecer, lo encontré en la cocina preparando café. «¿Te levantaste temprano?», le dije. «Quería hacer algo por ti», respondió. Le sonreí. «Entonces sirve 2 tazas, pero sin azúcar». «¿Desde cuándo tomas el café amargo?», preguntó. «Desde que aprendí que lo amargo también enseña». Los dos reímos, y en ese momento comprendí que, aunque el pasado no se borra, puede aprender a saberse distinto. Ya no dolía igual. Era una cicatriz, no una herida abierta. Cuando salí al jardín, el sol comenzaba a iluminar los rosales. El viento olía a pan y a tierra húmeda. Pensé en Ernesto, en Camila, en el camino que me había traído hasta allí. Y entendí que la verdadera victoria no había sido recuperar la casa, sino reconstruir a mi hijo. Volví a mi cuaderno y escribí la última línea del día. «He visto la peor cara del amor y la mejor cara del perdón. Si mañana el mundo se detuviera, me iría en paz, porque el hijo pródigo no solo volvió, también aprendió a quedarse». A veces, el silencio de una casa dice más que todas las voces que alguna vez la habitaron. Hoy, mientras recorro cada rincón, escucho ese silencio como un viejo amigo. Ya no pesa. Ahora acompaña. Han pasado 3 meses desde aquella noche de la cena. Camila desapareció de nuestras vidas. La justicia siguió su curso. Esteban trabaja en un centro de atención a adultos mayores, ayudando a otros hijos a no repetir su historia. Y yo volví a cocinar. Pero no para servir venganza, sino para celebrar algo mucho más grande: la libertad. Hoy preparo la última cena que serviré en esta casa. No porque me vaya, sino porque quiero cerrar un ciclo con un gesto, no con palabras. El fuego arde suave, el cuchillo corta sin prisa, el aroma del ajo y el tomillo llena el aire como si fueran recuerdos cocinándose a fuego lento. Cada plato tiene un significado: el pan, por los comienzos; el vino, por las lágrimas; y el postre, una sencilla tarta de miel, por los días dulces que aún quedan por vivir. Mientras revuelvo la salsa, me miro en el reflejo del vidrio. Mi rostro está distinto. Las arrugas siguen ahí, pero ahora cuentan otra historia. Antes eran cicatrices, hoy son testigos. Detrás de cada línea hay una batalla ganada,
una humillación superada, una palabra no dicha que aprendí a soltar. Recuerdo cuando Camila me gritó, «Sal de mi cocina ahora mismo». Aquella voz resonó durante semanas en mi cabeza, como un eco de humillación. Pero ahora, cada vez que enciendo la estufa, pienso, he vuelto a mi cocina, a mi lugar, a mí misma. El aceite chispea, la olla canta, todo parece vivo. Y por primera vez, no cocino con rabia ni con miedo, sino con gratitud. Esteban entra con una sonrisa cansada, trae flores. «¿Qué celebramos hoy, mamá?», pregunta, dejando el ramo sobre la mesa. «El final», respondo con suavidad. «¿El final de qué?». «De todo lo que nos pesaba». Se ríe, confundido. «Entonces hoy brindamos». «Sí», asiento, «pero no por el pasado, por lo que viene». Me ayuda a poner la mesa. No hay invitados, no hay testigos. Solo nosotros dos y el rumor del viento entrando por la ventana. Preparo 2 copas. Esteban me observa y de pronto dice algo que me desarma. Nunca imaginé que podríamos volver a tener una cena así. Sin miedo, sin gritos, le sonrío. «Porque no es la comida la que sana, hijo, es la compañía». Nos sentamos frente a frente. El pan tibio en la canasta, el vino esperando en la copa, y entre nosotros una historia entera, hecha de lágrimas, errores y amor. «¿Sabes qué pensé mientras cocinaba?», le digo. «¿Qué?». «Que cada uno de nosotros cocina su destino con los ingredientes que tiene, y a veces, por querer agradar, dejamos que otros decidan la receta». Esteban asiente, reflexivo. «¿Y tú volviste a escribir la tuya?». «Sí», respondo, «aunque tuve que pasar por el fuego». «El fuego purifica, mamá. Y también enseña a no tocar la olla equivocada». Bromeo. Los dos reímos. Esa risa ligera, sincera, fue lo más parecido a un milagro que tuve en años. Mientras comemos, recuerdo el primer día que llegué a esta casa. Ernesto y yo éramos jóvenes, pobres, pero llenos de sueños. Plantamos juntos el limonero del jardín, que aún sigue dando frutos. Me prometió que algún día tendríamos una mesa grande, llena de hijos y de risas. Y sí, la tuvimos, aunque las risas se fueron apagando con el tiempo. A veces pienso que la vida es como ese árbol. Te da frutos amargos y dulces, pero tú decides cuáles cosechar. «¿Extrañas a papá?», pregunta Esteban de pronto. «Cada día, pero aprendí algo con su ausencia». «¿Qué cosa?». «Que el amor no muere cuando alguien se va, muere cuando dejamos de recordarlo con ternura». Él asiente. El silencio que sigue no es incómodo, es como una plegaria compartida. Después de cenar, salimos al jardín. La noche está despejada. El limonero brilla bajo la luna, cargado de frutos. Esteban se acerca, toma uno y lo corta con cuidado. «Para ti, mamá». «Gracias». «¿Qué harás mañana?», pregunta. «Lo mismo que siempre. Levantarme temprano, preparar café, hablar con mis plantas y escribir un poco». «¿Escribirás sobre todo esto?». «Sí, pero no como una historia de venganza». «¿Cómo entonces?». «Como una historia de renacimiento». Nos quedamos callados. El aire huele a tierra y a esperanza. Pienso en Camila, en lo que fue y en lo que dejó. Ya no siento odio, solo una leve compasión, la que se siente por quien aún no aprendió lo que tú ya entendiste. «¿La perdonaste?», me pregunta Esteban. «Sí, pero eso no significa que la quiera cerca. ¿Y si un día vuelve? Le ofreceré un vaso de agua. Nada más». Él se ríe. «Tú y tus lecciones sutiles». «No son lecciones, hijo, son recordatorios. La vida siempre nos devuelve lo que servimos a los demás. Entonces, tú recibirás amor. Eso espero. Pero si no, al menos recibiré paz». Volvemos al interior. Recojo los platos, lavo las copas. Cada movimiento tiene algo de ritual, de despedida. Esteban se queda sentado, observándome. «¿Sabes, mamá? Cuando era niño, siempre pensaba que eras indestructible. Y no estabas tan equivocado», le digo sonriendo. «Pero verte caer fue difícil. A veces hay que caer para entender el suelo que se pisa». Le seco las lágrimas antes de que caigan. «Ya no llores, Esteban. Lo peor quedó atrás. ¿Y tú? ¿Eres feliz?». «No sé si esa es la palabra exacta». «¿Cuál sería?». «Serena. Estoy serena». Cuando terminamos de limpiar, nos sentamos en el sofá. La televisión murmura una vieja canción, una de esas que Ernesto solía cantar mientras cocinábamos juntos. Esteban toma mi mano.
Mamá, gracias por no rendirte conmigo. No lo hice por ti, hijo. Lo hice por mí. ¿Por ti? Sí. Porque merecía ver en qué terminaba la historia que comencé el día que te traje al mundo. Nos quedamos así, tomados de la mano, mirando el fuego de la chimenea. El reloj marca las 10. La casa respira tranquila. El pasado, por fin, descansa. Al día siguiente, me levanto temprano. Abro las ventanas. El aire fresco entra con olor a pan y limón. Camino hasta el jardín, tomo una canasta y recojo los frutos del limonero. Los coloco en una mesa y sonrío. Cada limón es distinto, imperfecto, pero hermoso. Pienso que así somos las personas, llenas de marcas, de manchas, pero todavía capaces de dar sabor a la vida. Me siento a escribir en mi cuaderno, la última página de esta historia. La pluma se desliza suave, como si por fin supiera el camino. Esta casa me vio llorar, cocinar en silencio y volver a creer. Me arrebataron la voz, pero el fuego me la devolvió. Aprendí que la dignidad no se hereda, se construye, y que no hay mejor plato que aquel que se sirve con el alma limpia. Cierro el cuaderno. Escucho pasos. Esteban entra con 2 tazas de café. Amargo, como te gusta, dice. Perfecto, respondo. Pero esta vez le pondré una pizca de miel. ¿Por qué? Porque hasta lo amargo puede volverse dulce si se aprende a saborear. Brindamos con las tazas. Él me abraza fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo no siento miedo de lo que vendrá. He aprendido que el dolor no se vence, se transforma. Y que quien aprende a cocinar su vida con amor, nunca vuelve a pasar hambre de paz. La cámara, si fuera un video, se alejaría lentamente. La mesa limpia, las flores sobre el mantel, el limonero moviéndose con el viento. Yo, sentada, mirando al horizonte con los ojos húmedos, pero llenos de esperanza. Miro al público, a ti, que escuchaste toda mi historia, y sonrío. Si alguna vez te sentiste humillada, traicionada o sola, recuerda que siempre puedes volver a empezar. No importa la edad, ni el daño, ni quién te haya hecho caer. Lo importante es que aún estás aquí, respirando, y eso ya es una forma de victoria. Soy Adela Quirós, y esta fue mi historia. Dicen que el alma envejece cuando deja de aprender, pero yo, a mis 70 años, sigo aprendiendo. Aprendí que el dolor no se borra, se transforma, que el perdón no se da por debilidad, sino por libertad, y que no hay venganza más poderosa que vivir en paz, con la frente en alto y el corazón tranquilo. Hoy mi casa huele a pan, a café y a vida nueva. Ya no hay gritos, solo el sonido del viento y mis pensamientos agradecidos. El pasado se quedó atrás, y lo que viene, por fin, me pertenece. Soy Adela Quirós, y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo me da fuerza para seguir compartiendo historias que llegan al corazón.